Bendito sea el nombre del Señor. Dios le bendiga de una manera sumamente especial. Bueno, para los que no me conocen, porque tenía un tiempo que no venía por aquí, gloria a Dios, soy su hermano Natanael Reyes. Dios ha determinado que para este tiempo estamos viendo cumplirse su promesa sobre nuestras vidas. Y estamos pastoreando al junto de mi esposa y este servidor la Iglesia de Dios Casa de Milagro, ahí en el barrio Restauración, calle P, número 40. Y créame, hermano, que es una bendición y quiero aprovechar el tiempo dentro de lo posible para así compartir una palabra de parte de Dios en esta noche. Dios bendiga a la directiva juvenil y siempre agradecido de esta casa por siempre brindarme ese apoyo y incondicional. Y recuerde que yo soy nieto de aquí. Digo por si acaso, yo soy nieto. Aleluya. Vamos a estar leyendo el libro de Josué, su capítulo 1, versículo 5 en adelante. Ahí mismo, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 5 en adelante. La palabra de Dios son leídas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algo que se me escapó añadirle, y es que mi esposa se encuentra en una reunión, usted sabe, con respecto a allá tenemos una actividad y estamos ya haciendo todos los amarres para que todo salga bien en el nombre de Jesús. Así que por esa causa ya no está aquí acompañándome, pero para una próxima nos vamos a gozar todos. Amén. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esta palabra? Aleluya. Mira, hermano, la palabra de Dios, pueden sentarse, gloria a Dios. La palabra de Dios, como dice la Biblia, que escudriñemos las escrituras porque en ella os parece que está la vida eterna. La palabra de Dios es el manual de vida del creyente. Es la guía espiritual la cual nos conduce a la salvación eterna en Cristo Jesús. Entonces muchas veces se malinterpreta lo que es pasajes bíblicos, tanto como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero ¿sabe qué? La manera más sencilla de entender la palabra de Dios es aplicándola a la vida espiritual del creyente. Dios, en su palabra, podemos ver cómo Dios al pueblo de Israel, un pueblo marcado, un pueblo escogido, un pueblo señalado por Dios, con un llamado y eran marcados por Dios. Era el pueblo escogido de Dios. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, leyendo la palabra del Señor, vemos cómo Dios hace promesa al pueblo de Israel y entendemos que nada más esas promesas fueron en el tiempo pasado, en el tiempo con ellos. Pero ¿qué pasa? Todas las escrituras están hechas para este tiempo, para tenerla como manual, como guía. Gloria a Dios. ¿Y qué pasa? Muchas veces entendemos, bueno, Dios
le prometió al pueblo de Israel muchas cosas, le prometió la tierra prometida, gloria a Dios, pero eso en el ámbito físico, en el ámbito natural, quizás no cabe, no concuerda con nosotros, pero cuando lo llevamos al terreno espiritual, se abre como un portal eterno, gloria a Dios. Así que, hermano, la palabra de Dios son eternas y solamente podemos entenderla y aplicarla cuando tenemos un espíritu dispuesto a obedecer y a someterse a Dios. Más bien, en esta noche quiero usar como plataforma en esta exhortación, señalado por Dios. Señalado por Dios. ¿Alguien puede repetirlo en esta noche? Señalado por Dios. Todos conocemos y hemos escuchado hablar de la historia de Moisés. Cómo Dios llama a Moisés. Y Dios llama a Moisés para algo específico. Por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, Dios lo entregó en manos de sus enemigos, en manos de los egipcios. Fueron llevados cautivos. Y llegó el tiempo de tanta calamidad que estaba pasando el pueblo de Israel, que estaban clamando a Dios, porque desde el principio Dios le había prometido, gloria a Dios, un libertador. Y ellos estaban esperando esa promesa. Estaban esperando poseer una tierra, gloria a Dios, la cual Dios se le había prometido, aleluya, a Abraham su siervo. Y al transcurrir el tiempo, vemos cómo esa palabra que Dios declaró a Abraham fue traspasándose generación tras generación hasta llegar a Moisés. ¿Por qué estoy hablando de Moisés? Antes de enfatizar realmente donde quiero llegar, es que vemos cómo Dios llama a Moisés, llama la atención de Moisés. Luego de atravesar un proceso, Moisés cuando nació, Moisés nació en un momento, gloria a Dios, de amenaza de muerte. Moisés, todos conocemos la historia, gloria a Dios, por causa de los hebreos que se estaban multiplicando y estaban creciendo robustos, pese a la opresión de sus enemigos, gloria a Dios. Ahí entendemos, gloria a Dios, y podemos aplicar a nuestra vida espiritual que cuando un hombre y una mujer es señalada por Dios, gloria a Dios, no importa en el lugar donde se encuentre, no importa en el lugar de la familia que venga, gloria a Dios, ¿sabes qué? Esa persona se multiplica porque de antemano tiene una palabra de Dios depositada en su vida. Y eso pasaba con el pueblo de Israel. Pero algo que nos da a entender, y es que pese a su castigo por causa de su desobediencia, no era, aleluya, la voluntad o el deseo de Dios castigar al pueblo de Israel. Pero Dios es un Dios tan justo que le dice, mira, yo lo voy a bendecir. Y le da, gloria a Dios, la directriz, cómo tienen que dirigirse. Si ustedes andan en el camino recto, van a ver cosas que han de manifestarse a favor de ustedes. Pero si ustedes se desvían, aleluya, le va a venir su castigo. Eso es para que no haya justificación y quieran culpar a Dios. Gloria a Dios. Y Dios tenía todo el poder de hacer muchas cosas, aún ellos, aleluya, desviándose. Pero Dios es un Dios soberano, gloria a Dios. Así que hay que andarle recto a Dios para ver la gloria de Dios en medio de estos tiempos. Ok, nace Moisés. Todos conocemos la historia. Moisés, aleluya,
es educado, aleluya, en la casa de Faraón. Gloria a Jesús. Y Moisés, aleluya, estaba siendo preparado para ocupar un lugar en el reino de los egipcios. Gloria a Dios, aleluya. Pero el propósito de Dios no era que, aleluya, que Moisés, aleluya, permaneciera en ese lugar. Antes de Moisés nacer, ya Dios había predestinado, ya Dios había señalado a Moisés con un propósito específico. Moisés sale huyendo al desierto. Todos conocemos la historia. Vemos cuando Dios envía a Moisés nuevamente. Gloria a Jesús. Ok, llega el momento de salir. Aleluya. Y todos conocemos la historia. Cómo Dios respaldó a Moisés en medio del desierto. Cómo Dios, aleluya, hacía proveer provisiones, aleluya, frescas en medio de la nada. Porque Dios, aleluya, es un Dios que cuando dice, aleluya, cumple. Lo que Dios dice lo cumple. Y la palabra de Dios no puede caer al vacío. Gloria a Jesús. Llega el momento donde Moisés, su misión termina. ¿Qué pasa? Cuando Moisés muere, el pueblo de Israel se había acostumbrado ya a que Moisés, al líder Moisés, había cierta cercanía, había cierta confianza. Y ustedes saben, como dicen por ahí, que la costumbre hace ley. Ya el pueblo de Israel estaba acostumbrado a Moisés. Estaba acostumbrado a ser dirigido por Moisés. El pueblo entendía que Dios había puesto a Moisés, aleluya, al frente de ellos. Y todos vemos el respaldo, cómo Dios respaldó a Moisés. Pero llega el tiempo de que Moisés tiene que ser quitado. Y había algo aquí, podíamos profundizar. Y era que el pueblo, al Moisés morir, el pueblo había cierta, ¿cómo podríamos decir? Como cuando una gente se siente triste, había cierta desesperanza. Quizá ellos se preguntaban, ¿y ahora quién es que nos va a dirigir? Porque, a decir verdad, era un pueblo muy, muy, muy difícil de sobrellevar. Y era un reto fuerte, porque después que Moisés atraviesa el desierto y ya a punto de poseer la tierra, Dios determinó llevarse a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés representaba la ley. Y Moisés en la ley hizo algo que no fue debido. Y por eso Dios, como Moisés estaba bajo la ley y rompió la ley, aleluya, no podía poseer la tierra prometida. Porque para poseer la tierra prometida había que llevar un grado de obediencia fino, dominicanamente hablándole, en todo el sentido. Ok, Dios señaló a Josué en medio del pueblo. Cuando Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Por qué Dios le expresa esta palabra? Era porque había cierto sentimiento, cierta tristeza en el corazón, tanto de Josué como del pueblo. Y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Y le dijo, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Qué pasa? Dios le dijo, ok, yo te entiendo, yo los entiendo, pero mi palabra no culmina en el desierto. Tienes que levantarte
porque yo lo voy a hacer contigo. Pero para ver esa manifestación, para ver ese nuevo surgir en la vida de Josué, Moisés tuvo que ser quitado. Moisés fue, aleluya, siervo en el desierto, pero ahora en la nueva temporada, un Josué será levantado para poseer la tierra como hijo. Moisés en el desierto sirvió como siervo, pero ahora Josué, Dios lo llama y le dice: levántate y posee, cruza este Jordán para poseer la tierra que yo les prometí. ¿Y quiénes son los que heredan? ¿Quiénes son los que poseen? Los siervos son los hijos. Pero había que dejar atrás ciertos sentimientos, y el sentimiento con lo de Dios no combinan. Por eso Cristo dijo: el que ama a padre y a madre, a hijo, más que a mí, no es digno de mí. ¿Se entiende claro esto? El sentimiento no combina con lo de Dios, porque lo de Dios tiene que estar por encima de todo. Amén. Señalado por Dios. Cuando Dios señala a alguien, ¿qué es un señalamiento? Es distinguir a una persona ya sea por su capacidad, por su forma de actuar, por su forma de conducirse. Podemos determinar qué tipo de persona o para lo que da esa persona. En medio de la multitud, yo puedo resaltar, voy a poner como ejemplo a la pastora. Yo estoy viendo que la pastora, aleluya, tiene una mascarilla, tiene una blusa media amarilla, gloria a Dios. Pero ¿qué yo estoy haciendo? Yo estoy señalando, aleluya, y estoy identificando lo que ella tiene, gloria a Jesús. Pero en el ámbito espiritual, cuando Dios señala a un hombre, gloria a Dios, y llama a un hombre, gloria a Jesús, lo primero que la persona se mira es su condición. Tú fuiste señalado por Dios. Y cuando Dios señala, no simplemente señala y punto. Ese señalamiento va cargado de promesas. Ese señalamiento va cargado de una palabra, gloria a Jesús, que ha de cumplirse. Pero si nosotros andamos en obediencia a Él. Y Dios le dice: levántate. El hombre y la mujer que entiende que ha sido señalado por Dios, las pruebas pueden derribarlo, pero no se quedan en el suelo, porque se proponen a que el cumplimiento de ese llamado eterno de Dios se haga evidente en sus vidas. ¿Cómo así? Dios le dice a Josué más adelante, le dice algo en el versículo 6: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué Dios le está diciendo esfuérzate? Es porque cuando Dios te señala, cuando Dios te señaló, cuando Dios me señaló, Él me llamó con el paquete completo, gloria a Dios. ¿Cómo así, varón? Gloria a Dios. Dios sabe cuál es mi debilidad. Dios sabe cuál es tu debilidad. Dios sabe que tú no eres perfecto, pero por encima de todo eso, antes de que tú nacieres, como le digo a Jeremías, gloria a Dios, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Así que tú has sido señalado y señalada por Dios. Si estás aquí es porque Dios tiene cosas grandes contigo. Lléveme el hilo, hermano. Y Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque como yo estuve con Moisés, así estaré contigo. Pero ese llamado, ese señalamiento de Dios hacia la vida de Josué
dependía de que Josué asumiera esa responsabilidad. Y le dijo: guarda toda la escritura y no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Entonces muchas veces, aleluya, hay mucha gente que caen confundidos y están frustrados porque Dios lo ha señalado, lo ha marcado para cosas grandes, y hoy en la actualidad, aleluya, están dudando y están poniendo en duda aquello que Dios ha dicho. Gloria a Jesús. Pero déjame decirte que hay un compromiso que nos compete a ti y a mí, y es de hacer cumplir la ley, las escrituras, aleluya, de vivir, aleluya, bajo sus mandamientos, de vivir bajo sus palabras. Gloria a Jesús. Si nos apartamos de ella, aleluya, todo lo contrario nos va a sobrevenir. Pero si andamos y procuramos vivir bajo la voluntad de Dios, nos irá bien. Por eso Dios le dice a Josué: no te apartes de ella, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Aleluya. Hay un compromiso. ¿Y sabe algo? No es lo mismo tú ser señalado por los hombres que ser señalado por Dios. Lo primero que vemos en nuestra condición cuando Dios nos dice: yo voy a hacer cosas grandes contigo, y ponemos excusa porque quizás, aleluya, de donde venimos o donde nos encontramos, aleluya, ponemos en duda eso que Dios está haciendo. Y mire, yo le voy a decir algo. ¿Por qué Dios puso este tema en mi corazón? Y es que aquí muchas personas me conocen desde que yo era un adolescente. Yo acepté al Señor a la edad de 11 años. Y yo he venido a decirle a alguien, gloria a Jesús, que en mi momento más crítico, en los peores momentos de mi vida, ahí venía nuevamente la promesa de Dios hacia mi vida. Y yo decía: pero yo no entiendo por qué. ¿Cómo que Dios tiene cosas grandes conmigo? Ok, pero ¿por qué yo estoy pasando tanta calamidad? Tu llamado no depende de tu situación. A Dios no le interesa de qué familia tú vienes. A Dios no le interesa lo que tú viste, lo que tú calzas. A Dios lo que le interesa es que tu corazón se proponga a que el propósito de Él se cumpla en sus vidas. Y cuando más cabizbajo, cuando más sin ánimo me sentía: varón, Dios tiene cosas grandes contigo. Y yo me vi con un solo par de zapatos. Yo viví, recuerdo que a veces yo iba a las actividades y era con un solo par de zapatos, una correa, hermano, que yo tenía que ponerme la camisa por fuera. Pero nada de eso detuvo el llamado de Dios en mi vida. Lo que quiero decirte, gloria a Dios, que nada material afecte el llamado eterno de Dios en tu vida. Solamente enfócate en lo que Dios dijo. Y vemos a la luz de la palabra, cuando Cristo fue bautizado, gloria a Dios, dice que los cielos fueron abiertos, aleluya, y hubo una gran voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Hubo un señalamiento del cielo hacia Cristo, y hubo una manifestación que el Espíritu de Dios descendía sobre Él como paloma. Gloria a Dios. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Déjame decirte que antes de sobrevenir esta prueba, antes de sobrevenir esa dificultad en tu vida, antes de tú verte sin dinero, antes de tu familia darte la espalda, Dios habló primero.
Y cuando Dios habla, no es simplemente una palabra, es un cumplimiento. A la luz de la palabra, muchas personas fueron señalados por Dios. Jeremías, Ezequiel, Isaías, Moisés, aleluya, Gedeón. Pero ¿qué pasa? La circunstancia donde se encontraban o cómo se encontraban esas personas, aleluya, era en un momento crítico, gloria a Jesús. Y Dios desde ahí los llamó, los sacó y exhibió su gloria. Solamente tiene que haber alguien dispuesto a levantarse y a decirle al Señor: heme aquí, quiero que tus planes, aleluya, se hagan evidentes en mi vida. Ya no es como yo quiero, ya no es donde yo quiera ir. Ahora en adelante yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. De ahora en adelante yo voy a ir donde tú quieras que yo vaya. Aleluya. Dios no se equivocó al señalarte. Cuando estoy hablando de señalamiento, es un llamado. Y Josué, Dios lo llamó porque era un momento muy duro, muy determinante en la vida del pueblo de Israel. Porque para poseer la tierra, esa tierra estaba llena de gigantes, aleluya, eran innumerables. Pero ¿sabes qué? El señalamiento de Dios hacia la vida de Josué no fue simplemente de palabra. Dios se comprometió y le dijo: mira, nadie te podrá hacer frente, aleluya, solamente esfuérzate y sé valiente. Y Dios le dijo más adelante: no temas delante de ellos, porque yo te lo voy a entregar en tus manos y tú lo vas a vencer a ellos como un solo hombre. Solamente alguien tiene que entender que Dios te llamó para triunfar, para vencer, aleluya. Aunque en el momento tienes que arrastrarte, aunque en el momento estás llorando lágrimas de sangre, eso no va a determinar y no va a parar el plan eterno de Dios en tu vida. Es todo lo contrario. Señalado por Dios. Y Dios le dice a Josué: levántate y cruza este Jordán. El hombre y la mujer que ha sido señalado por Dios tiene que tener identidad, tiene que creer a lo que el cielo ha dicho. ¿Y sabes qué? El hombre y la mujer de Dios que procura, aleluya, que el plan de Dios sea evidente en sus vidas, ¿sabe qué va a pasar? Aleluya, va a haber manifestado lo que Dios habló, aleluya, en medio de estos tiempos, gloria a Jesús. Y Dios, aleluya, le dice a Josué: cruza este Jordán para poseer la tierra. Pero ¿sabe algo? Josué no iba solo. Josué dependía de dos factores muy importantes que en la actualidad el creyente tiene que tener. Primero es la palabra eterna de Dios. Es imposible, aleluya, poseer la tierra sin el cielo darte la autorización. Aleluya. Pero cuando el cielo habla a favor de ti, tú tienes que levantarte y caminar. Si sabes que Dios desde hace tiempo habló a tu favor, no es para que te quedes sentado, no es para que te quedes sentada. Aleluya, así que levántate, sécate la lágrima, olvídate, aleluya, que el tiempo de Moisés pasó. Es un tiempo nuevo de poseer la heredad eterna de Dios a tu vida. Porque el tiempo de Moisés fue como siervo, pero ahora el tiempo de Josué es como hijo. Y tú y yo somos hijos del gran yo soy.